Cuando no tenemos idea de Git, nos encontramos con términos y conceptos que por estar fuera de contexto nos cuesta un poco comprender. Entonces la idea de este video es que entendamos de manera fácil cada uno de estos conceptos para a la hora que nos toque colaborar en un proyecto estemos preparados. Como ya tenemos definido el propósito del video, nos vamos a saltar la parte de la instalación de Git y en sí nos vamos a centrar en cómo colaborar en un repositorio que ya está creado. Es decir, nos vamos a centrar en esto. No vamos a crear repositorio ni nada, sino que simplemente vamos a buscar conocer todos los términos que necesitamos para poder colaborar en un proyecto que ya está creado y almacenado en un repositorio de Git. Nos vamos a apoyar del editor de Visual Studio Code, que él nos establece un terminal, que ahí es donde vamos a ejecutar algunos de los comandos de Git, y también a otras operaciones de Git lo vamos a ejecutar con la interfaz que este nos ofrece para facilitar los procesos. Muy bien, como podemos ver, acá tenemos una lista de términos que estos vendrían siendo los más esenciales o los principales que necesitamos comprender para entender el proceso que se lleva a cabo para colaborar en un proyecto. Muy bien, primero la definición de un repositorio de Git. Acá lo tenemos bien simplificado. Una forma muy sencilla de comprenderlo vendría siendo como una carpeta donde se almacenan todos los archivos, y aparte de los archivos del proyecto también tenemos un historial de cambios de esto. Y esta es la forma en que interactúan o se junta la colaboración de todos los participantes del proyecto a través del historial de cambio, viendo la modificación y todos los archivos que se han modificado o se han agregado a lo largo del proyecto. Por ejemplo, acá lo vamos a llevar a la práctica con este repositorio, que es un repositorio que lo conseguí, que es una aplicación de Django, que creo que trata sobre encuestas. En el video vamos a buscar colaborar en este proyecto y aplicar cada uno de los términos en este proyecto para ver prácticamente o de forma práctica cada uno de estos términos. Entonces ya tenemos definido que un repositorio vendría siendo un contenedor o una carpeta donde está almacenado un proyecto, y aparte de eso tenemos un historial de cambio. Acá tenemos ya el repositorio que vamos a usar de ejemplo para el video. Ahora avanzamos con lo que es el Git clone. El Git clone vendría siendo que tenemos el repositorio que puede estar en la nube, que es decir, en los servicios como GitHub, GitLab o Bitbucket, o también podemos tener el repositorio de manera local para poder trabajar en el proyecto. Con este comando o esta instrucción de Git, lo que hacemos es que el repositorio que tenemos en la nube lo clonamos o hacemos una copia en nuestra máquina local, y de esta forma ya podemos interactuar con el código en sí. Un ejemplo muy sencillo, que es el que vamos a llevar en todo el video, vendría siendo una biblioteca. La biblioteca sería el servicio donde se despliegan los repositorios. Por ejemplo, Git, esta vendría siendo la biblioteca. Y cada uno de los repositorios vendrían siendo los libros. Entonces, si nosotros necesitamos sacar este libro para llevarlo a nuestra casa, nosotros lo pedimos en la biblioteca. Esto vendría siendo el Git clone, es decir, nosotros sacamos el libro del repositorio o nosotros sacamos el repositorio del servicio y lo llevamos a nuestro entorno local. Eso sería el equivalente a sacar el libro de la biblioteca para ya usarlo en nuestra casa. Ese sería el Git clone. Entonces, en sí es un comando de Git que ya depende de cada uno de los servicios, pero en el caso de GitHub, acá en la interfaz nos permite copiar a través de HTTPS. Sería, como habíamos dicho, apoyándonos con Visual Studio, y con la terminal sería ejecutando el comando git clone más el HTTPS del repositorio para clonarlo ya en nuestra máquina local. Entonces lo que hemos hecho es que el repositorio que estaba desplegado en la nube o almacenado en la nube, ya lo tenemos acá en nuestra máquina para trabajar en nuestro entorno local. Y muy bien, ya conocemos el concepto de lo que es Git clone. Ahora pasa lo siguiente, que nosotros realmente podemos trabajar en el proyecto, mas no podemos hacer estos cambios que nosotros hacemos localmente
en el repositorio de la nube. Es decir, nosotros podemos hacer cambios en el repositorio, mas no podemos todavía colaborar. Es por eso que ahora vamos a continuar con el término fork. Que el término fork vendría siendo algo similar al git clone, pero no vamos a clonar el repositorio de la nube a nuestra máquina, sino que vamos a clonar el repositorio completamente dentro de la nube y lo vamos a hacer de nuestra autoridad. ¿Cómo podría ser un ejemplo también llevándolo a lo de la biblioteca? Vamos a suponer que tenemos un libro que a nosotros nos parece muy interesante y nosotros creemos que podemos aportar algo a ese libro que a nosotros nos gusta. Entonces nosotros no podemos simplemente agregar nuevas páginas a este libro, ni rayar ni nada. Entonces el proceso de hacer un fork sería que nosotros hiciéramos una fotocopia de ese libro y ya este nuevo libro es de nuestra propiedad con toda la información del libro original, pero al ser de nuestra propiedad nosotros sí tenemos derecho a agregar dibujos, agregar nuevas páginas o cualquier tipo de contenido nuevo al libro. Eso vendría siendo lo que es un fork. También lo vamos a llevar a práctica acá en GitHub, que también depende del servicio, pero en GitHub lo tenemos en la interfaz. Acá nos permite crear un nuevo fork de este proyecto. Y acá podemos ver que me coloca como propietario y le establecemos un nombre. Y sería básicamente eso. Nosotros al crear un fork, vamos a esperar que cargue, pero en sí se está creando un nuevo repositorio en la nube, clonando el otro repositorio en la nube. Es decir, tengo todos los cambios o todos los archivos del otro repositorio, pero ahora es completamente de mi autoridad. Y a la hora de yo hacer un clon, ahora yo sí podría hacer cambios en este nuevo repositorio. Como podemos ver, acá estoy en este repositorio que es el mismo proyecto, pero ahora sí es de mi propiedad. Pero para trabajar con él necesito hacer el git clone. Entonces vamos a hacerlo. Sería algo similar, pero lo vamos a deshacer del clon que hicimos anteriormente para que no lo tengamos acá. Y ejecutamos el comando git clone, pero ahora colocando la URL del repositorio de mi autoridad. Como podemos ver, acá tenemos ahora el repositorio. El siguiente término es el remote, que remote vendría siendo como la conexión del servidor, más bien del repositorio local. Es decir, con qué repositorio de la nube está conectado mi repositorio local. Entonces eso lo podemos ver con el siguiente comando, git remote -b. Y como podemos ver, él automáticamente se conecta al origin, que sería el repositorio con el que se le hizo el clon, pero ese es el de mi autoridad. Ahora, ¿qué pasa si yo hice un fork de un proyecto? Por ejemplo, este que estamos hablando de Django para las encuestas, y el autor original o en el repositorio original surgieron algunos cambios. Yo necesito conectar mi repositorio local con el repositorio original que tiene los cambios que yo necesito para poder hacer el pull, que es un término que vamos a ver más adelante, pero es el ejemplo que les quiero dar. También lo podríamos llevar al ejemplo del libro de la siguiente manera, que ya cuando tenemos nuestro libro clonado de nuestra propiedad, pero el autor del libro original sacó un nuevo volumen o algo, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la conexión con ese nuevo volumen para ya actualizar los datos del autor original. Ese vendría siendo el propósito del remote, o sea, conectar el repositorio con cualquier otro repositorio, el repositorio local con cualquier otro repositorio de la nube. Por ejemplo, acá estamos en el repositorio en el que estamos trabajando, en el original, no en mi fork, y necesitamos agregarlo como un remote.
copiamos la URL y utilizamos el comando git remote add y le colocamos un nombre al remote. Podemos colocarle fuente y la URL. De esta forma él está agregado como un remote. Al utilizar el comando git remote -b podemos ver que tenemos en fuente el repositorio original del proyecto o del autor original, y en origin nos muestra acá el repositorio del fork que yo creé de aquel repositorio. Ya lo vamos a comprender más adelante del video, porque en sí el remote lo usamos ya para el pull y el push, pero como tal vamos a centrarnos que el remote vendría siendo hacer la conexión o la conexión que se tiene de un repositorio local con diferentes repositorios en la nube. Digo diferente porque por defecto él se conecta con el origin, que es el propio repositorio que se hace el clon, pero nosotros podemos agregar cuantos remotes nosotros queramos. Bien, continuamos con el siguiente término, que es commit. Commit en un repositorio vendría siendo como registrar o establecer los cambios que se han hecho. Ya eso lo vamos a llevar a la práctica, pero en sí sería como fotografiar o congelar los cambios que se han hecho y registrarlos o confirmarlos. Eso ya lo vamos a ver acá. Vamos a suponer que yo de esta aplicación, que realmente no la he abierto, pero vamos a suponer que yo necesito cambiar este mensaje, que simplemente lo quiero poner en español. Y este podría ser un ejemplo. Acá ya el Visual Studio, que realmente nos facilita mucho, nos está diciendo que hay modificaciones. Esto es lo que significa el color amarillo. Pero esas modificaciones todavía no las tenemos registradas, que ese es el propósito del commit, registrar los cambios. Acá con el Visual nos ayudamos, entramos a la parte de Git y podemos ver que acá nos muestra el propio Git las modificaciones que se han hecho. Acá nos marca, podemos hacer la comparación del archivo original con el archivo como está modificado actualmente, pero ahora necesitamos modificarlo. Para modificarlo necesitamos agregar cada uno de los archivos que vamos a agregar en este commit. En este caso vamos a agregar este solo, que es la modificación que acabamos de hacer, y lo podemos hacer con el Visual haciendo clic en este icono de agregar cambio, y ya luego sería crear el commit. Podríamos hacerlo el commit con la interfaz del Visual, pero yo por lo general, ya luego de agregar los archivos, si ejecuto el comando, y lo vamos a hacer también acá en el comando para demostración. Vendría siendo de la siguiente manera: git commit, el "-m" es de message y vendría siendo el mensaje o el título de este commit. Como prueba le podemos colocar este nombre al commit, y al hacer enter, como podemos ver, ya se ha guardado la modificación en un commit. Es decir, ya registramos este cambio dentro del repositorio, pero en el repositorio local. Para subirlo al repositorio de la nube debemos hacer el siguiente término, que es los términos push y el término pull. En sí, estos términos es empujar y jalar en inglés. Entonces el push vendría siendo que los cambios que tenemos en el repositorio local los empujamos o los lanzamos hacia el repositorio de la nube, y pull vendría siendo que los cambios que están en el repositorio de la nube los jalamos hacia nuestro repositorio local. Vamos a verlo también con el ejemplo. Acá acabamos de hacer el commit, pero todavía no tenemos estos cambios o estos commits en el repositorio de la nube. Vamos a ejecutar el comando para hacer el push, que el comando vendría siendo git push, y
el nombre del remote. Esto vendría siendo todo. ¿Okay? Acuérdense que cuando hablamos del remote era la conexión del repositorio local con el repositorio de la nube. Entonces nosotros estamos trabajando en nuestro fork, por lo cual debemos hacer el push a nuestro repositorio del fork en la nube. Es por eso que cuando coloqué el comando git push, coloqué el remote origin, ya que el origin es nuestro repositorio fork nuestro, de nuestra propiedad. Y así nosotros nos dirigimos a nuestro repositorio, que lo tenemos por acá. Podemos ver que nos dice que hay un nuevo commit y es el que acabamos de agregar. Y ya para refrescar, commit es el registro o un cambio dentro de el repositorio, dentro de un archivo de repositorio. Como podemos ver, acá también nos hace la comparación del archivo original y la modificación que se sufrió en el commit. Fue que se borró el mensaje en inglés y se agregó un nuevo mensaje que está en español. Eso vendría siendo el pull, el push. Bien. Ahora vamos a hablar del pull. El pull, como ya habíamos dicho, es lo contrario del push. O sea, agarramos los cambios que están en la nube y los llevamos a nuestro repositorio local. Esto sería en caso de que, por ejemplo, si hay nuevos cambios en el repositorio original, es decir, en el del autor, no en nuestro fork, y nosotros necesitamos estos cambios, no tenemos necesidad de crear un nuevo fork con estos cambios, sino que teniéndolo en el remote, al ejecutar el comando git pull, todos estos cambios que son agregados en el repositorio original, nosotros los estamos llevando también a nuestro repositorio local. Sería así de sencillo. Ahora vamos con el concepto de ramas, que ramas vendría siendo como crear una nueva línea de tiempo del historial de cambios o del desarrollo del proyecto. Eso sería como para trabajar de manera independiente al resto de los cambios. La ventaja de las ramas es que trabajando con estas podemos experimentar, ya sea para agregar nuevas características, para soluciones de bugs o cualquier tipo de cosas de este estilo, ya que no estamos trabajando directamente con la rama o la rama principal del proyecto, sino que estaremos como creando una rama alternativa donde nosotros nos vamos a dedicar a cumplir con alguna función específica. Un ejemplo práctico para entenderlo fácilmente podría ser que dentro de un proyecto a mí me asignaron como tarea una nueva funcionalidad y resulta que esa funcionalidad está todavía en fase experimental, es decir, puede que tenga algunos bugs o algo, pero otro compañero necesita también mis avances para poder él continuar con una tarea también que le asignaron. Entonces, al yo estar trabajando en una rama, él podría también jalar mis cambios sin necesidad de que yo los suba al repositorio, a la rama principal. Ya luego de que se avance con el desarrollo de la característica, se hace el merge de la rama alternativa que nosotros estamos trabajando con el código de la rama principal. El merge no es más que la fusión entre ramas, que sería que el código nuevo se junte con el código de la rama principal. Esto vendría siendo una de las mayores ventajas de trabajar con ramas. Otro concepto que también debemos manejar es el del pull request, que es uno de los más importantes para colaborar dentro de un proyecto, ya que en este lo que estamos haciendo es que ya una vez nosotros clonemos un repositorio, es decir, hacemos un fork y hacemos todas nuestras modificaciones o todas las nuevas características en este repositorio, ahora nosotros debemos llevar ese cambio que nosotros tenemos en nuestro fork al repositorio original, y esto lo hacemos a través del pull request. El pull request es la traducción de solicitud de actualización, vendría siendo. Entonces lo que estamos haciendo es solicitar al repositorio original que tome nuestros cambios que tenemos en nuestro fork. En sí, este procedimiento también varía dependiendo de la interfaz del servicio de Git,
pero el concepto obviamente es el mismo. Que, por ejemplo, acá podemos ver que en el repositorio original hay varios pull requests pendientes. En sí, nosotros podríamos crear uno nuevo. Ya nosotros debemos ir a nuestro fork e ir a la lista de pull requests para crear un nuevo pull request, y nos va a mostrar cada uno de los cambios que nosotros hemos agregado. Solamente tenemos el commit, que es el cambio que hicimos de ejemplo de la traducción, y simplemente sería crear el nuevo pull request. Se le establece alguna descripción, algún título, y ya hemos hecho la solicitud. Ya el autor original del proyecto, el autor del repositorio en sí, él se encarga de revisar y aprobar o no aprobar este pull request, estos cambios que nosotros estamos solicitando que se acepten. Pero en sí, este vendría siendo el flujo. Y ya estos serían los conceptos principales que nosotros necesitamos dominar para colaborar en cualquier proyecto, que sería hacer el fork del repositorio original del proyecto. Ya una vez tenemos ese fork, tenemos que hacer el remote para conectar nuestro fork con el repositorio original, con el propósito de hacer push o hacer pull, más bien, con este repositorio original. También conocemos que cada una de las modificaciones las registramos en el repositorio local a través del commit, y estos commits nosotros los subimos al repositorio de la nube a través del push, y que también nosotros podemos tener alternativas a la rama principal o al código principal haciendo uso de las ramas. Y ya una vez nosotros modifiquemos y realicemos todos los cambios necesarios, nosotros podemos o debemos hacer una solicitud de que nuestros cambios sean aplicados en el repositorio original. En sí, no vimos ahorita lo más completo de Git ni tampoco lo más detallado, pero ya teniendo la noción de cada uno de estos conceptos, a la hora de entrar más a profundidad, sí va a ser de mucha utilidad conocerlos de la manera en que lo hemos hecho, para a la hora de colaborar o ejecutar los comandos o conseguir todos estos términos, se nos haga más sencillo comprender cada uno de los flujos y lo que necesitamos de Git para colaborar en un proyecto. Entonces, en este video no hemos visto lo más completo ni mucho menos lo más detallado de Git, pero sí es muy importante que quien no tenga idea comprenda cada uno de estos términos para que se le facilite mucho a la hora de profundizarse más en Git y en los flujos para participar o colaborar en un proyecto. Este vendría siendo el video de hoy. Muchas gracias, espero que a cualquier persona que haya visto el video le sirva de apoyo o guía para ya comenzar a trabajar con Git, y nos vemos en el próximo video.